Empezando a grabar. Sí. Ahora sí. ¿No? Ahí estamos grabando. Ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, la situación era el cuadro este, que es el cuadro que se daba en el examen, Profe, ¿cómo? profe, disculpe, ahí entré a la revisión del parcial y acá dice que de que uno sea árabe y el otro no esté parasitado. ¿No esté parasitado No o esté esté para- parasitado? No, dice no esté parasitado. Y me estoy fijando en la opción que usted está dando ahora y dice que Sí. uno sea árabe y el otro no esté parasitado. Ay, Dios, yo creo que era que esté parasitado. Y ¿Estás bueno, y no viendo? sería lo mismo, pero A ver, ¿te con la podés opción fijar, no. Josefina, por Bueno, favor? me fijo. Fíjate Yo para que puedo veamos. certificar lo que está diciendo la compañera, es verdad, como dice ella. Bueno, ya nos fijamos. De todo modo, no hay problema. La situación no cambia demasiado. Cambian los números, por supuesto, pero bueno, ya se fija la profesora. ¿Ah? Entonces, esta es la situación, este es el cuadro, ¿ah? Con los totales marginales, ¿ah? Y el total general de la cantidad de animales con los que estamos trabajando. ¿Ah? ¿Confirmamos, Josefina? A ver si un minuto así estoy buscando, ya le digo. En el tema 1 o 2 creo que era, el tema 1. Bueno, a ver. Puede ser que en el otro tema sea al revés, entonces, pero bueno. Me parece que no era acá en el 1 tenemos Morgan y no, porque son 2 caballos, ¿verdad? Era la opción de Sí, 2. A ver. era la pregunta C, la tercera pregunta. El apartado C, no sé. Sí. Ay, bueno. No lo encuentro a ese. Quizás Gonzalo lo tiene a esa cor, pero bueno. Sí, la verdad que no lo estoy encontrando a esa pregunta. Bueno, No sé. supongamos que es árabe y parasitado. ¿Ah? Vamos a tomar parasitado acá. ¿Ah? Que es como lo A ver. tenemos resuelto acá. Puede ser no parasitado, pero como explicación es lo mismo. ¿Ah? Entonces, a mí me interesa que al sacar 2 animales, uno de esos animales sea árabe y el otro sea parasitado. Se pueden dar 2 situaciones. Se pueden dar 2 situaciones en donde, bueno, me tengo que fijar si había alguno para entrar y no. Las 2 situaciones es que el primero sea árabe y el segundo esté parasitado. O puede suceder que el primero esté parasitado y el segundo sea árabe. Entonces, esas 2 situaciones, esas dos condiciones de orden, las tengo que contemplar en la probabilidad que me pide. Porque con las 2 posibilidades se cumple que uno sea árabe y el otro esté parasitado. Entonces, esa es una probabilidad conjunta y debo multiplicar 40 sobre 30, sobre 300, que es la probabilidad de que sea árabe, por la probabilidad de que esté parasitado, 123 sobre 300. Más, o sea, o que el primero esté parasitado y el segundo sea árabe.
Esa sería la expresión en quebrado, que se resume de esta manera: 40 sobre 300 por 123 sobre 300 por 2. Y esto ténganlo presente, este por 2 está incluyendo aquí a los dos sumandos. Algunos pusieron elevado al cuadrado, eso no está bien y no es lo mismo. Y esa es la solución de este apartado, digamos, y de este problema. Así queda esto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso queríamos aclarar porque ayer surgió ahí una duda y bueno, no estuvo clara la explicación y lo queremos dejar bien aclarado a ese punto. Si la pregunta hubiese sido sobre los no parasitados, yo, ¿qué total tomaría? En lugar del 123, ¿qué total tengo que tomar? El 177. El 177, simplemente. O sea, cambia acá, nada más. Pero es exactamente lo mismo, y es el mismo razonamiento. Entonces, yo necesito obtener en la muestra un animal que sea árabe y el otro esté parasitado. Y eso, en el orden, tengo que contemplarlo. Puede ser el primero árabe y el segundo parasitado, o puede ser al revés, el primero parasitado y el segundo árabe. Y por eso contemplo esas dos posibilidades de orden, y por eso aparece este número 2 multiplicando a los dos, a la ecuación. ¿Está claro? Bueno, esa era la aclaración que queríamos hacer, y bueno, y ahora ya entramos en el tema directamente de estimación. Josefina, Sí, acá estoy. Sí. Lo dejo en tus manos. Bueno. Okay. Bueno, gracias. De compartir. Sí, así estamos. Ahora comparto yo. ¿Cómo estamos ahí? Ahí estamos. ¿Ve? Una de las chicas decía que Verónica Gramajo decía que a ella le tocó y era parasitado. O sea que en algunos casos era parasitado y en otros. Sí, pero bien. Bueno, como explicación. Bueno. De acuerdo. Perfecto. Empezamos entonces con el práctico de hoy. Bueno, hoy, chicos, vamos a empezar con un tema nuevo. Un tema que es muy importante en estadística y lo vamos a usar mucho de acá en adelante, ¿no? Lo que nos queda en la mitad de la materia que nos queda por ver. En esta parte, entonces, vamos a ver lo que llamamos la inferencia estadística, ¿sí? Vamos a ver qué es esto de inferencia estadística, qué es lo que nos está diciendo esa palabra. Una inferencia estadística es un proceso por el cual, a partir de los datos de una muestra, ¿sí?, que yo tomo, lo que voy a hacer es tratar de generalizar hacia la población, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ¿por qué vamos a generalizar hacia la población? Porque nosotros lo que queremos saber de una población es lo que nosotros nos interesa conocer, son los parámetros de esa población. Los parámetros de una población, si ustedes se acuerdan de la definición cuando estudiamos estadística descriptiva, ¿qué es un parámetro? Un parámetro es una característica de una población y es un valor que es desconocido por nosotros, pero sí nos interesa mucho conocerlo. ¿Algunas veces vamos a conocer los parámetros de la población? No, nunca, porque nunca vamos a poder conocer o tomar todos los valores de una población completa. Por eso es que lo que nosotros hacemos es tomar muestras de las poblaciones y a partir de esa muestra
calculamos ciertos valores que hemos estudiado en descriptiva, que eran la media muestral, la varianza muestral, y con esos valores lo que hacemos es estimar los parámetros de la población. ¿Sí? Entonces, veamos que un parámetro, entonces, es un valor que es único. Entonces, una población, vamos a usar un poco de lápiz. Si yo tengo acá una población, a ver, sí. Entonces, si yo tengo esta población tiene parámetros. Acuérdense, teníamos la esperanza, teníamos la varianza, ¿sí? Por ejemplo, el coeficiente de variación, ¿sí? Son parámetros que tiene la población. Como yo no puedo estudiar la población completa, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomo una muestra, esa población, y voy a calcular algunos estadísticos o estimadores. Por ejemplo, acuérdense que calculábamos con algunos datos, X barra, calculábamos la varianza, calculábamos también el coeficiente de variación. Todos estos valores son estimadores de los parámetros de la población. ¿Sí? Fíjense cómo los estimadores son letras latinas y acuérdense que los parámetros, en cambio, son letras griegas siempre. Entonces, con estos estimadores, como les decía, lo que vamos a hacer es estimar los parámetros de la población. Ahora, estos estimadores, ¿sí? Van a tomar diferentes valores que van a depender de la muestra que yo tomo. Por ejemplo, si yo tomo una muestra 1, voy a calcular esta media, una media 1. Después tomo otra muestra y voy a tener otro valor de media diferente porque voy a tomar otros valores, otra muestra de la población, entonces voy a tener otro valor de media y así. Entonces, recordemos entonces que el parámetro es un único valor, ¿sí? Mientras que los estimadores pueden tomar distintos valores. Por eso es importante esto que dice acá abajo, fíjense que es importante conceptualizar a los estadísticos muestrales como variables aleatorias, que pueden asumir diferentes valores entre las diferentes muestras. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber o conocer de estos estimadores? Es saber cuál es la distribución de ellos. Entonces, para eso vamos a usar un ejemplo muy hipotético para que puedan entender esto. Vamos a ver cómo es la distribución del estadístico media muestral. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una población de 4 plantas de zapallo. Fíjense que esto es imposible. Nunca una población está formada por 4 individuos. Nunca. Son miles, millones. Nunca esto es imposible. Solo a los fines de que puedan entender. Entonces, suponemos que tengo una población de 4 plantas de zapallo y yo voy a evaluar la cantidad de frutos de zapallos que me da cada planta. Entonces tengo que la planta 1 me da 3, la planta 2, la planta 3 da 1 y la planta 4 un zapallo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a calcular cuál es la esperanza y la varianza de esa población. Ahora lo voy a calcular, pero como les dije recién, son valores que nunca los voy a conocer, nunca los llegamos a conocer a estos valores. Ahora los vamos a calcular a los fines didácticos nada más. Entonces, calculamos la esperanza de esa población. Entonces acá tenemos la fórmula que ya ustedes la conocen. Fíjense acá, estamos usando N mayúscula porque nos estamos refiriendo a la población. La fórmula que ustedes usaban eran N-1. ¿Se acuerdan de eso?
Después vamos a, entonces, reemplazamos los valores para calcular esta esperanza y nos da que la esperanza de la población es 2,5 frutos. Y cuando calculamos la varianza, reemplazamos los valores en la fórmula, nos da que la varianza es igual a 1,25 frutos. Bueno, una vez que hemos calculado esto, vamos a ver qué pasa si nosotros, de esa población de zapallos, vamos a tomar muestras, ¿sí? Vamos a hacer un muestreo aleatorio y nos vamos a tomar muestras de tamaño n igual a 2, este muestreo va a ser con reposición, y veamos qué es lo que ocurre. Voy a tomar una muestra, y entonces, ¿qué es lo que obtengo? Entonces saco, me toca una planta, la planta 1, y otra planta 1. Entonces ahí, fíjense que el número de frutos es 3, y la planta 1, la otra que saco, también es 3. Entonces la media muestral es 3. Si yo saco otra muestra, puedo combinar la planta 1 con la planta 2. Y ahí entonces tenemos 3 frutos y 2 frutos de la planta 2. La media muestral es 2,5. Y así sucesivamente puedo llegar a tener 16 combinaciones posibles de estas 4 plantas. Lo que les queremos mostrar con esto es cómo, fíjense, cómo el valor de la media muestral va cambiando. No tengo un único valor. Depende de la muestra que yo tomo, es el valor que obtengo de la media muestral. A diferencia de cuando habíamos calculado la esperanza, que teníamos un único valor. ¿Sí? Bueno. Sigamos avanzando. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer una tabla de frecuencias. Entonces vamos a tener el valor de la media muestral, los valores que puede tomar, y la frecuencia absoluta de esos valores. Fíjense, entonces cuando la media tiene valor 1, aparece una sola vez, que la tenemos acá. Cuando toma el valor 1,5, está 2 veces, está acá y acá. Y así sucesivamente. Acuérdense, esto ya es algo que lo hemos visto en clases anteriores, así que esta parte no me voy a detener mucho. Entonces se completa esta tabla de frecuencias. ¿Y qué es lo que podemos ver en esta tabla de frecuencias? Podemos encontrar y podemos ver que la media de esta distribución de medias muestrales es igual a 2,5. ¿Sí? Fíjense que es el valor que más se repite, es 2,5. Y lo vemos acá, si nosotros graficamos esta distribución de frecuencias, fíjense acá está el gráfico, vemos que el valor que más se repite, o sea la media, es 2,5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo es lo que se llama, es una propiedad, ¿sí?, de la media aritmética, que dice que la media aritmética de la muestra es un estimador insesgado de la media de la población. ¿Eso qué significa? Significa que la esperanza de la distribución muestral media, de la media aritmética, es igual al parámetro mu. ¿Sí? Acuérdense que el parámetro habíamos encontrado que era 2,5. Y al calcular, a ver la distribución de estas medias muestrales, ahora pasando a trabajar con las medias muestrales, encontramos que la media de esas medias muestrales es 2,5. Entonces esta es una propiedad que tiene la media aritmética que se llama, que nos dice que la media aritmética es un estimador insesgado. ¿Sí? Fíjense también cómo es la forma de esta distribución de medias. ¿Sí? ¿Se acuerdan esta forma? Fíjense así, ¿a qué les hace acordar?
es una forma que es simétrica. ¿Mm? La forma de esta distribución de medias es simétrica. Y el máximo coincide con el parámetro, que era 2,5, que ahora lo conocemos porque es un ejercicio que nosotros hemos planteado, pero el parámetro no lo conocemos nunca. Pero solo para mostrarles cómo se aproxima al parámetro. ¿Mm? Entonces, otra propiedad que tiene la media aritmética es la consistencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que es? ¿A qué se refiere con esta propiedad? Se refiere que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿qué pasa? Nos aseguramos que el estimador se va a aproximar al parámetro. A ver, ¿cómo lo vemos eso acá en esta gráfica? ¿Qué pasa si yo, en lugar de haber tomado toda esta cantidad de muestras, hubiera tomado solo una? ¿Sí? No sé, por ejemplo esta. No, esta justo es 2,5, cualquiera, esta. Y me hubiera dado esto, 1. Entonces yo hubiera dicho que la media de estas medias muestrales es 1. Y fíjense cómo está tan lejos del parámetro, que es 2,5. Entonces, si nosotros tenemos unas muestras chicas, ¿sí? Entonces, nuestras medias muestrales es poco probable que se acerquen al parámetro. En cambio, si aumentamos el número de la muestra, ¿sí? Como dice acá, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, nos aseguramos que el estimador, que en este caso es la media muestral, se aproxima al parámetro. Entonces, a medida que aumentamos el número de muestras, fíjense como es este caso, cada vez más, entonces la media muestral se aproxima al parámetro, y en este caso es exactamente igual. Entonces, esa es la propiedad que se llama consistencia, y es una propiedad de la media aritmética. Y otra propiedad es lo que llamamos la eficiencia. Y esta propiedad de eficiencia tiene que ver con la varianza mínima de los estimadores. Por ejemplo, si tengo 2 estimadores, va a ser más eficiente aquel estimador que tenga una varianza, que la varianza sea mínima. Por ejemplo, si yo tengo los estimadores de posición central que comparen la media y la mediana, ¿sí? Entonces, la mediana la media tiene una varianza menor, es mínima con respecto a la mediana. Por eso digo entonces que la media aritmética tiene la propiedad esta de eficiencia y la mediana no. Entonces, podemos decir que la media aritmética cumple con las propiedades de ser un estimador insesgado, consistente y eficiente. En cambio, la mediana es un estimador que es insesgado, es consistente también, pero no es eficiente. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Usted, ingeniero, ya sabe que si quiere agregar algo, no hay problema. Sí, no hay problema. Bueno. Bien. Entonces, avancemos un poco y vamos a ver qué otro parámetro habíamos estudiado. Entonces, también hemos estudiado la varianza. Veamos cómo... Josefina, antes de pasar a la varianza, lo que tienen que tener claro los chicos es que se han tomado, volver al cuadrito de las medias, estas son todas las muestras posibles de tamaño N2. ¿Mm? Estas son todas las muestras posibles de tamaño N2 que se han tomado. Entonces acá tenemos todas las muestras y el promedio de todas las muestras es igual al mu de la población. ¿Mm? El mu de la población era 2,5, ¿ah? Que venía de ese cálculo anterior.
¿ah? Ese es el mu poblacional. Y la media de todas las medias, ¿sí? Porque estas son, no se olviden que estas son medias muestrales. Entonces, la media de todas esas medias es un estimador insesgado. ¿Ah? Y ese es el teorema central del límite a lo que se está refiriendo la profesora. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces ahora, gracias ingeniero, pasemos a ver este otro concepto que es muy importante. Vamos a ver cómo es la varianza, cuál es la varianza de las medias muestrales. Entonces, a ver, volvamos a este gráfico y veamos, a ver quién se acuerda o quién se anima. Cuando hablábamos de varianza, ¿a qué nos referíamos en el gráfico de la normal? Cuando hablábamos de varianza, ¿de qué hablábamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que hablábamos del ancho de la curva? ¿Sí? ¿Sí? Cuando a medida que teníamos varianza más grandes, ¿sí? Acuérdense que el ancho de la curva era mayor. ¿Qué era lo que nosotros queríamos tener? Nosotros queríamos tener que nuestros datos sean menos variables, o sea, tengan varianzas más pequeñas, o sea, la curva sea menos ancha, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Que a medida la variabilidad de los datos. Cuanto menos variables sean nuestros datos, es mejor. Entonces, lo veamos acá. La varianza de una distribución de probabilidades toma el valor, acá va a tomar toma el nombre, vamos a estudiar un nombre nuevo, que es error estándar. ¿Sí? Fíjense, está acá. Entonces, la varianza de una distribución de probabilidades va a tomar el nombre de error estándar. Y ese error estándar, ¿sí? Cuando hablemos del error estándar, estamos hablando de la varianza de una distribución de probabilidades. Y ese error estándar es igual al desvío estándar sobre la raíz de n. ¿Sí? Bueno, veamos entonces. ¿Qué es lo que me está diciendo? Entonces, vemos que este error estándar es directamente proporcional al valor del desvío y es inversamente proporcional al tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una muestra chica? ¿Cómo va a ser la varianza? Si yo tengo una muestra chica y mis datos son... se me fue la palabra. Y yo tengo que mis datos son variables, entonces yo voy a tener la forma de mi distribución, va a ser así. ¿Sí? Va a ser más ancha. Fíjense, está medio feo el dibujo, pero bueno. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo achicar este error estándar? Fíjense que si nosotros decimos que es el valor del error es inversamente proporcional al tamaño de la muestra, lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer para achicar ese error, es decir, para no tener una varianza grande, lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño de la muestra, es decir, que este n sea mayor, vamos a tomar más muestras de nuestra población y así vamos a poder disminuir esta varianza. ¿Por qué? Porque si yo tengo este desvío estándar es propio de los datos, digamos, yo no puedo trabajar sobre ese valor, pero sí puedo trabajar sobre el n. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, veamos qué dice acá. A través del tamaño muestral se puede controlar la variabilidad de la distribución del estadístico media muestral y, por lo tanto, la confiabilidad que se puede tener de la media de una muestra particular. Si la muestra es de tamaño n grande, es menos probable que se obtenga una media muestral muy alejada de la media poblacional.
era más o menos lo que yo le explicaba recién, que si yo tengo una muestra chica, entonces la probabilidad de que mi media muestral puede caer acá, ¿sí? Puede estar alejada del valor, ¿sí? En cambio, si yo tengo el error estándar, lo puedo achicar, digamos, aumentando el número de la muestra. Fíjense cómo si yo aumento el número de la muestra, los valores más frecuentes van a estar cerca, ¿sí?, del valor del parámetro, que es 2,5. Y esto lo podemos ver un poco mejor en este gráfico, ¿sí? Entonces, leamos un poco más esto y de ahí pasamos a este gráfico. Dice, las medias muestrales, bueno, tienen distribución normal y el ancho de la distribución va a depender del error estándar, que es lo que recién les decía. Entonces, siempre asocien el error estándar con la varianza de la distribución. Entonces, el error estándar también es una medida de la precisión de la estimación, ¿sí? ¿Por qué? Si yo tengo un error estándar chico, ¿sí?, ¿qué es lo que significa? Que significa que yo tengo altas probabilidades de que esté cerca del parámetro. ¿Por qué? Fíjense. Si yo tengo un error estándar chico, quiere decir que esto es menos ancho, entonces yo tengo mayores probabilidades, ¿sí?, de que mi estimador, fíjense, esté cerca del parámetro. Y lo vemos acá en este gráfico. En cambio, si yo tengo una muestra, en cambio, si el error estándar es grande, ¿qué quiere decir? Fíjense, si mi muestra es n igual a 1, ¿sí?, vamos a tener un error estándar, es la curva roja, muy grande, ¿sí? Por lo tanto, no sé si mi estimador está cerca o lejos del parámetro. Fíjense, puede estar por acá, ¿sí? En cambio, cuando yo aumento el n, fíjense cómo va cambiando la forma de la distribución. Cuando tengo un n igual a 10, es la curva esta negra, fíjense cómo el ancho va cambiando, y cuando tengo una muestra de n igual a 100, fíjense cómo ese error estándar es mucho menor, ¿sí? Entonces, totalmente dependiente del valor del n, ¿sí? Entonces voy a hablar de la precisión de la estimación, o sea, va a ser más precisa cuando el error estándar es chico. ¿Queda claro eso? Cuando tengo cuando mi estimación es más precisa. Sí, profe. Bien. Eso es importante, vayan teniendo en cuenta todas estas cosas que les voy diciendo. Bien. Estos gráficos que están acá, lo que me están mostrando es, este gráfico es de los valores que toma X de la población. Fíjense que son normales con una media mu y tenemos con un sigma determinados. Y cuando yo grafico la frecuencia de las medias muestrales, vamos a asumir que esta distribución es normal, ¿sí?, con una media, con una esperanza que es igual a la de la población, y fíjense que acá el sigma es menor que el sigma de la población del cual he obtenido, digamos, la muestra. Fíjense, porque acá tenemos sigma sobre raíz de n. Entonces, este valor va a ser menor, ¿sí?, que el sigma de la población. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poco de esto que recién el ingeniero les mencionó, que es el teorema central del límite. ¿Por qué vamos a hablar ahora? Fíjense, pero nosotros acuérdense que hemos visto que no todas las poblaciones tienen distribución normal,
¿Se acuerdan que habíamos visto que algunas poblaciones tenían distribución asimétrica? ¿Sí? Que tenían colas derechas, asimétricas positivas, podían ser asimétricas negativas. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer para asumir esto de que las medias provienen de una población con distribución normal? Entonces, por eso esto lo resuelve este teorema central del límite. Lo vamos a leer para que nos quede bien claro y no haya confusión. Entonces, el teorema central del límite permite afirmar que si X es una variable que se distribuye normalmente, con cierta mu y una cierta varianza, entonces la distribución del estadístico media muestral del tamaño n que deriva de esa distribución poblacional, también es normal con media mu y con una varianza igual a sigma cuadrado sobre n. Fíjense que acá está expresado como en términos de varianza y nosotros lo expresamos en términos de desvío. Por eso nosotros decimos que es el desvío sobre la raíz de n. Y acá fíjense, esta es la parte que yo les digo. Además, cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande, cuando hablamos de muestras grandes, cuando n es mayor a 30, se espera que la distribución del estadístico media muestral se aproxime a la distribución normal, sin importar la forma de la distribución de los valores individuales de la población original. ¿Sí? O sea, por más que la población original sea asimétrica, si yo tomo una muestra grande, ¿sí? Vamos a estar cumpliendo y vamos a poder cumplir con este supuesto que tenemos acá, ¿sí? Que las medias son normales con una determinada esperanza, es igual a la de la población, y la varianza va a ser sigma sobre raíz de n. ¿Queda claro esto? No sé si el ingeniero quiere agregar algo. No, va bien, Josefina, sigan. Bien, bueno. Bien, entonces, avancemos un poco más. Esto lo vamos a pasar un poquito, porque ya lo vamos a ver después en un ejercicio, que es el valor del estadístico. Y vamos a ir acá, a la estimación de parámetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora? Hemos visto cómo podemos hacer estimaciones que llamamos puntuales. ¿Por qué? Entonces, a través o por medio de X barra, que es la media muestral, hemos podido, ¿qué es lo que hacemos? Estimamos al parámetro mu. O a través del error estándar, vamos a estimar la varianza. Pero eso no es, digamos, siempre es más conveniente acompañar estas estimaciones puntuales de otras estimaciones que llamamos estimaciones por intervalos de confianza. ¿Y por qué es importante hacerlo? Por ejemplo, veamos qué pasa si nosotros, por ejemplo, en un establecimiento ganadero quieren probar una determinada dieta para ver cuánto es el peso de las vacas, por ejemplo, que tengan ahí. Entonces viene una persona, hace el estudio, toma una muestra y dice, bueno, que calcula la media, ¿sí? Y dice que la ganancia en peso luego de que las vacas ingieran ese alimento, dice que es 50 kilos, por ejemplo. La verdad que no sé cuánto pesa, pero bueno, 50 kilos. Y bueno, viene después el productor y dice que no, que él obtuvo que el peso era 40. ¿Qué significa eso? Que esa estimación puntual, ¿sí? Nunca va a ser exactamente el valor del parámetro, ¿sí? Puede estar cerca, pero nunca va a ser exactamente el valor. Entonces, por eso siempre es conveniente
acompañar estas estimaciones puntuales de otra estimación que se llama por intervalo de confianza, que ya vamos a ver qué es lo que es, y que nos va a permitir acercarnos o dar un rango de valores, el cual es más probable que contenga al parámetro, ¿sí? Avancemos un poco más acá. Bueno, acá está la definición de estimador puntual. Estos son los estimadores puntuales que más usamos, fíjense, es la media muestral, la varianza, el desvío. Y acá están escritas las propiedades de los estimadores, ¿sí? Que es lo que hemos hablado recién. Bueno, acá llegamos. Entonces, ¿qué dijimos entonces? Veamos lo que dice acá. Dice, los estimadores puntuales son también variables aleatorias y por lo tanto no se puede esperar que en una realización, en un ensayo cualquiera, dé un valor idéntico al parámetro que estima. Por ello, entonces, si yo quiero hacer una estimación puntual, que esté acompañada de alguna medida de un posible, digamos, si yo quiero que esté saber cuál es cuánto o cómo se aproxima al valor del parámetro, es necesario acompañarlo del valor del error de esa estimación. Entonces, esto puede hacerse indicando el error estándar del estimador o también dando un intervalo que incluya al verdadero valor del parámetro, ¿sí? Con un cierto nivel de confianza. Vamos avanzando y ya van a ir entendiendo un poco más de qué es lo que les estoy hablando. Entonces, veamos. ¿Qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza es un rango de valores, ¿sí? Que tiene un límite inferior, o sea, tiene un valor que es inferior, tiene un límite superior, un valor mayor, y entre estos dos valores, ¿sí? Es probable que yo contenga, entre estos valores, van a contener al parámetro de la población, ¿sí? Entonces, un intervalo de confianza es un intervalo entre dos valores y es usado para estimar una cantidad de la población. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de recién, si yo hago un intervalo, en lugar de trabajar con una estimación puntual, yo hago, esta persona, este investigador hace un intervalo de confianza, entonces le dice al productor que después de que las vacas ingieran ese alimento, van a obtener un peso por ejemplo, entre 45 y 50 kilos. Entonces el productor, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra que las vacas tienen un aumento de, por ejemplo, 47 kilos, y bueno, está bien porque está dentro del rango, ¿sí?, de valores que yo le he dado, ¿sí?, que el investigador le ha dado. Entonces, ¿cómo podemos entonces? Veamos acá, dice, ¿cómo podemos estar seguros que un intervalo de confianza incluye o incluirá a la cantidad poblacional? Yo construyo ese intervalo, vamos a calcular, ya lo vamos a ver cómo, pero ¿cómo sé yo que ese intervalo va a incluir al parámetro? ¿Sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Porque volvamos, siempre nuestro interés es conocer el parámetro. ¿Se acuerdan? Eso es lo que les dije al comienzo. Pero nunca vamos a conocer su valor exacto, ¿sí? Siempre nos vamos a aproximar, vamos a dar un rango de valores, pero nunca lo vamos a conocer exactamente. Pero veamos cómo también teniendo un intervalo de confianza, podemos estar cerca o lejos, ¿sí?, de ese parámetro. Entonces, una de las cosas que podemos encontrar en el intervalo de confianza es lo que llamamos, es la confianza, ¿sí?, de un intervalo. Entonces, esta confianza va a depender
de los niveles de confianza que nosotros usamos cuando calculamos el intervalo. Eso es algo que nosotros vamos a establecer. Esa confianza puede ser del 90%, del 95% o del 99%. ¿Sí? Estos son los valores más utilizados para, los valores más utilizados de confianza para los intervalos. ¿Y qué es lo que significa esa confianza del 90, 95 o 99? Lo veamos acá en este ejemplo y ahí va a quedar bien claro. Dice que si de una población con una esperanza igual a 28, se toman 100 muestras independientes de tamaño n y se construye para cada una, ¿sí?, un intervalo de confianza con un coeficiente del 0,95, es decir, con una confianza del 95%, entonces lo que se debe esperar que es que 95 de esos 100 intervalos incluyan al valor 28, que es el valor de la esperanza, que nosotros no conocemos. Esto es solo un ejemplo. Y que 5 de esos intervalos no lo incluyen. Entonces estamos frente, tenemos, fíjense que 95 de esos intervalos contienen el verdadero valor de la esperanza de esa población. A eso se refiere con la confianza, ¿sí?, del intervalo. Entonces, veamos ahora, ya vamos a ver eso de caso 1 y caso 2. Entonces, miren esta pregunta, sí, dice si siempre, debería usarse siempre un intervalo de confianza lo más grande posible, o sea, si es mejor usar siempre un intervalo del 99% de confianza, por ejemplo. Entonces, no. Entonces, lo que nos está diciendo dice que los intervalos de confianza con niveles de confianza muy grandes, por ejemplo, del 99%, usualmente, ¿qué es lo que nos da? Nos va a dar intervalos que son muy anchos, ¿sí? Idealmente, los intervalos de confianza deben ser angostos, ya que si son angostos, estamos frente a estimaciones más precisas. Ya lo vamos a ver bien a esto. Por ejemplo, bueno, en el ejemplo que yo recién les daba, por ejemplo, las vacas, después de ingerir un cierto alimento, yo puedo decir que, bueno, a ver, con un 95% de confianza, puedo tener un intervalo en donde los pesos de estas vacas vayan de 40 a 100. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener un intervalo que va de 40, ¿sí?, a 100. De 40 kilos a 100 kilos. O puedo tener un intervalo en donde el peso de las vacas vaya de 40 a 45. Fíjense, acá estamos frente a un intervalo que es ancho, ¿sí? Fíjense la distancia que hay entre el valor inferior y el valor superior. En cambio, acá estamos frente a un intervalo que es más angosto. Y veamos por qué decimos acá que la estimación es más precisa cuando el intervalo es angosto. Entonces, ¿qué es lo que nos puede afectar o cómo se afecta el ancho de ese intervalo de confianza? Entonces, todo esto nos vamos a dar cuenta cuando veamos la fórmula del intervalo de confianza. ¿Cómo calculo yo un intervalo de confianza? Veamos qué dice acá. Dice el tamaño de la muestra y la variabilidad de los datos también van a afectar el ancho de un intervalo de confianza. Si aumento el tamaño de la muestra, va a disminuir el error del muestreo y por lo tanto voy a obtener un intervalo más angosto
y más preciso. Acuérdense que esta palabra de precisión también la hemos usado cuando hablábamos de los estimadores puntuales. Veamos cómo podemos ver todo esto, cómo lo podemos ver en la fórmula de un intervalo de confianza. Esto que tenemos acá, que se ve medio borroso, no sé si ustedes lo ven bien, esta y estas son las fórmulas para calcular los intervalos de confianza. Estas fórmulas están en la cartilla y tenemos dos fórmulas. ¿Por qué? Porque fíjense, como dice acá, tenemos un caso 1, vamos a aplicar esta fórmula cuando nosotros conozcamos la varianza poblacional. Pero eso no ocurre nunca, muy raras veces, quizás en el enunciado, digamos, la varianza poblacional es tal, pero si eso no se aclara en el problema, la varianza es desconocida, o sea, no se la conoce, por lo tanto, tenemos que usar esta fórmula, ¿sí? Eso acuérdense bien. Entonces, veamos acá cómo es la fórmula. Entonces, analicemos esta primero, ¿sí? Que es la misma, lo único que va a cambiar es una cosita que ya les voy a indicar. Entonces, ¿cómo es la fórmula para un intervalo de confianza? La fórmula es la siguiente, tenemos, entonces, el valor de la media, ¿sí? La media muestral, menos este valor zeta alfa sobre 2, esto es un valor, ¿sí? Que vamos a sacar de la tabla, de una tabla, multiplicado por esta parte que tenemos acá de la fórmula, que era, acuérdense qué es lo que era, el error estándar, ¿sí? ¿Se acuerdan que era el desvío sobre la raíz de n? ¿Sí? Entonces, fíjense que acá la media está restando estos valores y para esta otra parte de esta fórmula tenemos que la media va a estar sumando esos mismos valores que tenemos acá. ¿Sí? Entonces podemos decir que en forma general esta fórmula es igual a la media menos, más o menos, ¿sí? Porque fíjense que se repiten los dos términos, más o menos el valor de la tabla por el error estándar, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá, toda esta parte es lo que llamamos el límite inferior de mi intervalo de confianza. Y esta parte que tenemos acá es lo que llamamos el límite superior. Entonces, entre estos dos valores, entonces yo voy a, se va a encontrar el verdadero valor del parámetro. Bueno, entonces, estábamos diciendo, analizando cuáles son los componentes de esta fórmula. Esta parte que tenemos acá, tanto el valor... Josefina, Sí, ingeniero. es importante que le hagas ver que ese intervalo proviene de la fórmula de Z. ¿Ah? Sí. Que estaría ahí, la podrías poner ahí al costado, no sé si la podés escribir. Ah, me parece que es esto que tenemos acá. A ver. Acá. ¿Sí? Sí. Ahí estamos. Para que ellos vean, no sé si la podés escribir a la par del intervalo, para que ellos vean que se despeja de, ahí está el z igual a x menos mu sobre sigma. Sobre sigma. Porque en este caso es sigma de x barra. Claro. A ver.
estamos. Ahí a la par le Entonces, podés escribir, ahí a la par del intervalo nada más. Sí. Z igual a X barra menos mu sobre sigma Ahí estamos. sobre raíz de n. Ahí estamos. A ver acá. Ahí, raíz de n. Ahí estamos. ¿Mm? Y ahí al despejar, digamos, mu, surge de que X Sí. barra menos Z por sigma de X barra es uno de los valores de mu. ¿Ah? Ujú. O sea que ese intervalo sale de esa fórmula. ¿Mm? Y el Z sería positivo o negativo para el límite inferior o el límite superior. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Entonces sigamos. Esta parte de la fórmula que tenemos acá, o sea, la que incluye el valor de Z y el error estándar, es lo que llamamos el margen de error, ¿sí?, del intervalo de confianza. Si quieren, a ver, tengo como mucho escrito, vamos un poco acá. Entonces, esta parte, ¿sí?, entonces el valor de la tabla y el error estándar constituyen lo que llamamos el margen de error que tiene nuestro intervalo de confianza. Entonces, este margen de error, ¿sí?, de que depende entonces del valor de Z. ¿Qué habíamos dicho de estos valores de Z, de los valores de la tabla? Son los valores que nos dan la confianza del intervalo. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablábamos de la confianza de un intervalo y que era lo que nosotros decíamos, que si iba a ser una confianza del 90, sí, acá, del 90, del 95, del 99%, ¿sí? Entonces eso nos lo da este valor que tenemos acá. Y después ese margen de error también va a depender del error estándar de nuestro intervalo. Y ese error estándar, acuérdense que ¿de qué dependía? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo siempre quiero que ese error estándar sea chico. Yo quiero tener un error estándar que sea pequeño, no quiero tener un error estándar grande, ¿sí? Porque nos hablaban, acuérdense, de que un error estándar grande nos decía que era menos precisa nuestra estimación. Entonces, esta parte nos da eso que estamos diciendo que es el error estándar de la estimación. Entonces, ¿cómo hago yo que mi intervalo sea angosto? ¿Por qué? Porque si yo este término es chico, ¿sí?, entonces voy a tener entonces un intervalo, nuestro intervalo va a ser más angosto. ¿Se entiende eso? Y por lo Sí, tanto, profe. más preciso. Yo necesito que este margen de error sea chico para que nuestro intervalo sea preciso. Ya lo vamos a ver cuando hagamos la práctica, lo van a entender un poco más. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros usamos la fórmula para, en el caso en que no conocemos la varianza poblacional, la diferencia que tenemos, fíjense, bueno, acá tenemos el valor de la varianza, por eso tenemos sigma, y cuando no conocemos, ¿qué es lo que tenemos entonces? Es su estimador, ¿sí? Que es el desvío.
Y otra diferencia que vamos a tener es el estadístico de prueba que vamos a usar. En este caso usamos Z, la distribución Z, y cuando no conocemos la varianza poblacional, lo que vamos a utilizar es el estadístico T, ¿sí? De student. Lo miremos acá, es una tabla, es estadístico. Este Z lo sacamos de la tabla Z, que ya de la distribución normal que ya hemos utilizado, y en cambio este otro lo vamos a sacar de una tabla nueva que ya les voy a mostrar cuál es y ya les voy a mostrar cómo se la utiliza. Entonces, veamos cómo son esas dos distribuciones de esos estadísticos. El estadístico Z, esa distribución normal, acuérdense que tenía esta forma simétrica, ¿sí? Y que los parámetros de esta distribución normal eran mu igual a 0 y sigma igual a 1. ¿Se acuerdan de eso? En cambio, en la distribución T de student es muy parecida a la de la distribución normal, ¿sí? También es una distribución que es simétrica, pero tiene una diferencia, que es que las colas, fíjense, esta parte de la curva es un poco más alta, ¿sí? Estas partes son más altas que en la de la distribución normal. El parámetro de esta distribución es ni, esta letra se llama ni, y es lo que nosotros llamamos grados de libertad. Y estos grados de libertad de esa distribución siempre es igual a n menos 1, ¿sí? Como está acá. Es igual a n menos 1. Esta distribución T, la forma va a ir cambiando dependiendo del tamaño de la muestra, ¿sí? Lo veamos acá, hay un gráfico en donde, fíjense, yo les había dicho que la distribución T lo que tiene es que es más ancha en esta parte, en los extremos, con respecto a la de la normal, que es esta que está acá, ¿sí? Estas colas que están acá son las de la normal, y estas que están acá son las de la distribución T. Pero la forma de esta distribución va a ir cambiando con el tamaño de la muestra. Fíjense, esta que tenemos bien ancha acá es cuando yo tengo una muestra de tamaño 4, o sea que tiene grados de libertad 3, porque yo les dije recién que los grados de libertad es igual a n menos 1. Entonces, si yo después aumento el tamaño de mi muestra, fíjense esta segunda curva, fíjense cómo se va aproximando a la normal. Y cómo se aproxima esta parte, ¿sí?, de la curva, es lo que se va haciendo más bajo y se va aproximando a la normal. Hasta finalmente llegar a muestras de tamaño grande, que acuérdense que habíamos dicho que muestras de tamaño grande eran n igual a 30, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un n igual a 30, por lo tanto los grados de libertad son 29, la distribución T va a ser idéntica a la distribución normal. Y eso lo vemos acá en la tabla. Fíjense, esta, no sé, se ve como muy pequeña, ¿sí? Esta es la tabla de la distribución T. Fíjense que en esta columna tenemos los grados de libertad. Acá son los grados de libertad, que como los obtengo, siempre es n menos 1. ¿Sí? Este valor que tenemos acá es de alfa, que ya lo vamos a ver en un ratito para que puedan entender bien qué es lo que es. Entonces tenemos los valores. Josefina, Sí. Ahí viendo la tabla, ¿no es cierto? Sí. En realidad el límite ese de 30 es una cuestión
práctica, digamos, y que aparece en la tabla. Ustedes fíjense que están los grados de libertad desde 1 hasta 29. Y después dice infinito. O sea, la distribución T con infinitos grados de libertad es exactamente igual a una normal. Con infinitos grados de libertad. Es exactamente, y los valores esos que están ahí son coincidentes con los valores de la distribución Z, los valores de infinito, ¿no? De infinitos grados de libertad. ¿Ya? El límite 30 es una cuestión práctica nada más que se toman y evidentemente no tenemos otro, esos son los valores que nos da la tabla, pero en rigor la distribución T es igual a la normal cuando n tiende a infinito, digamos. Bien, sí. Bien, entonces se entendió esto. Hasta acá, chicos, ahora vamos a ver los ejercicios en forma concreta, cómo son, qué es lo que les vamos a pedir y cómo es la interpretación que tienen que ir haciendo de todo lo que hemos visto hasta acá, ¿sí? Veamos los ejercicios y ahí veamos si es que pueden ir asociando todas las cosas que les fuimos nombrando en la parte práctica. Entonces, veamos este primer ejercicio. Dice que se alimentó a 20 ratas con una nueva dieta y las ganancias en pesos, que han sido medidas en gramos, han sido estas siguientes que están acá. Tenemos todos estos valores. Entonces, el apartado A nos dice que se calcule la media muestral, el desvío estándar, la varianza muestral, el error estándar muestral de la media y el coeficiente de variación. Entonces, miren, fíjense acá que dice que se pueden hacer estos cálculos con Infostat. Nosotros lo hicimos así. Entonces, hemos calculado todos estos valores y la salida de Infostat nos dio los valores que nos pide el ejercicio, ¿sí? Para cada uno de estos estimadores. Bien, fíjense entonces, acá hay, hay algunas aclaraciones o algunas cosas, si quieren las leemos juntos, así veamos, dice acá el error estándar es una medida, habíamos dicho que es ¿qué? Una medida de la precisión de la estimación, ¿se acuerdan? Cuanto menor es el valor de ese error estándar, más precisa será la estimación. Dice, estima el punto de inflexión de la distribución de probabilidades teóricas de las medias muestrales. La media muestral es una variable aleatoria normal con parámetro de centralización mu y el parámetro de dispersión, ¿se acuerdan que habíamos dicho que es sigma sobre raíz de n? Ese parámetro de dispersión, ¿se acuerdan la varianza? Se llama error estándar y nos permite evaluar qué tanto se alejan las medias muestrales del parámetro, ¿sí? De la media poblacional. Entonces, ese error estándar muestral estima esa cantidad. A menor valor del parámetro de dispersión, estaremos más seguros de que la media muestral estará cerca del parámetro mu. O sea, cuanto menor es el valor del error estándar, tenemos mayor es la precisión de esa estimación que hemos calculado. ¿Sí? Veamos acá, nos da un error estándar de 1,27. Y después, acuérdense, también teníamos el coeficiente de variación, que también nos indicaba qué cosa, la variabilidad de los datos, y estaba expresada en porcentajes, y habíamos dicho que coeficientes de variación mayores al 20%, entonces que teníamos una alta variabilidad. En el caso nuestro, fíjense que el coeficiente de variación es bajo, es 9,69. Indica que tenemos una variabilidad dentro de lo esperado. Por lo tanto, la inferencia que podemos hacer es precisa.
Fíjense que el otro punto de este ejercicio nos pide que calculemos algo que se llama el error de muestreo. ¿Qué es el error de muestreo? ¿Sí? El error de muestreo es el error estándar expresado en porcentajes. ¿Por qué? Veamos que ese valor por sí mismo del error estándar no nos indica si la precisión es alta o baja. O sea, si yo lo veo así solo, no puedo darme cuenta. Solo sabemos que cuanto más chico es mejor. Entonces, el error de muestreo en este caso es 2,17%. Y entonces fíjense que acá tenemos una regla que dice que se considera que valores menores al 5%, ¿sí?, nos permitirán estimar entonces a mu con mayor precisión. Entonces, fíjense que así como para el coeficiente de variación tenemos como un valor aceptable, ¿sí?, valores que sean menores a este 20%, nos está indicando que la variabilidad es baja o es aceptable, mientras que para el error de muestreo vamos a considerar que valores menores al 5% nos permiten estimar con mayor precisión a mu. Entonces veamos, en este caso, entonces tenemos que nuestro error de muestreo es 2,17. Quiere decir que entonces estas estimaciones que nosotros hicimos de la media muestral es una estimación que es precisa, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo podemos analizar este error estándar y podemos saber si nuestra estimación es precisa o no? ¿Sí? Bueno, veamos entonces, con esto termina ese punto. Ahora vamos a hacer el cálculo de un intervalo de confianza. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo vamos a construir y cómo lo vamos a interpretar. Entonces, en este otro punto, fíjense que entonces en este primer punto hicimos lo que dijimos al comienzo, que era una estimación puntual. Ahora vamos a hacer una estimación por intervalos de confianza. Entonces, que es el punto 3, dice que se estudió el contenido graso presente en la leche vacuna. Para ello, se ha seleccionado una muestra de 150 vacas y se determinó un valor promedio de 33,3 kilos y una varianza de 116,64 kilos. Realice una estimación por intervalo del 80, del 90, 95 y 99% de confianza para el verdadero valor del contenido graso de la leche vacuna. Entonces, nos fijemos en este enunciado cuáles son los datos que nosotros tenemos. Veamos. Fíjense acá, que nos dice que tenemos una muestra de 150 vacas. Entonces tenemos un valor de N de 150. También nos dice que tenemos un valor promedio que es de 33,3 gramos por kilo. Y también nos dice que estos datos tienen una varianza de 116,64. Entonces tenemos todos estos datos, nos da el enunciado del problema. Fíjense que lo que nosotros tenemos entonces es una varianza muestral, ¿sí? Porque es la varianza de esta muestra, no es la varianza de la población. Entonces, fíjense que vamos a trabajar con la fórmula del intervalo de confianza para cuando no conocemos a sigma, ¿sí? Bueno, entonces, para la fórmula nosotros lo que necesitamos es trabajar con el desvío, no con la varianza. Entonces, estén atentos a esto. Tenemos que calcular el desvío estándar, que es simplemente la raíz de la varianza.
Entonces obtenemos que el desvío es 10,8. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es ir reemplazando los valores en la fórmula. Entonces, esta es la fórmula. Acuérdense, habíamos dicho que teníamos la fórmula del intervalo de confianza tenía un límite de confianza inferior, un límite de confianza superior, y acá habíamos dicho que toda esta parte era el margen de error y teníamos esto que era lo que llamábamos el error estándar, ¿sí? Y que este valor t de alfa sobre 2 es un valor que lo sacamos de la tabla, ¿sí? De la tabla t con n-1 grados de libertad. Veamos un poco más acá. Entonces, nos detengamos acá, en el valor t. ¿Por qué nos detenemos ahí? Veamos, el valor t sale de la tabla, habíamos dicho, de la distribución t de student. Y este valor, que habíamos dicho, que es el que nos daba la confianza. Este valor depende de la confianza del intervalo. 1 menos alfa, y de los grados de libertad. Habíamos dicho n-1. Esta letra ni son los grados de libertad. Entonces, acá vamos a ver dos conceptos cuando hablamos de la confianza del intervalo. Por un lado tenemos lo que es el grado de confianza y por el otro lado tenemos lo que es el nivel de significación. No sé si había un gráfico acá, ¿no? Cuando hablamos del grado de confianza, hablamos de cuál es la probabilidad de que ese intervalo contenga el parámetro mu de la población. Esto ya lo habíamos dicho, ¿se acuerdan que lo que se suele usar es del 95, del 99% de confianza? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo lo interpreto? Lo interpreto como que un intervalo del 95% de confianza tiene una probabilidad de 0,95 de contener al parámetro mu. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el nivel de significación? El nivel de significación es el margen de error del intervalo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? O sea, es la probabilidad de que no contenga a mu y se simboliza con alfa. Vamos a ir construyéndolo y vamos a ir viendo cómo lo vamos interpretando. Entonces, estas dos son medidas complementarias. Si la confianza es del 95%, la significación, ¿sí?, es del 5%, porque acuérdense que cuál era el valor de la probabilidad, es 1. ¿Sí? Si esto es 0,95, y entonces la significancia es 0,5. Si sumamos eso, nos da 1. Entonces, ¿cómo vamos a construir este intervalo de confianza? Veamos, para encontrar el valor de t, fíjense que es de t, acá dice t alfa sobre 2, ¿sí? Vamos a determinamos el valor de alfa sobre 2. Como nosotros queremos hacer un intervalo del 95%, ¿qué es igual a alfa? Es del 5%. Y fíjense que acá la fórmula dice que es alfa sobre 2. Entonces, o sea que el valor de alfa, disculpen, era 0,05. Entonces, el valor de alfa, que es 0,05, lo dividimos en 2 y tenemos que entrar en la tabla, ¿sí?, por el valor de alfa sobre 2, que es 0,025, que es el que tenemos acá. ¿Se acuerdan que yo les decía que ya les iba a explicar qué era este alfa y cómo lo usábamos para poder entrar en la tabla? Entonces, ese valor de alfa va a depender de la confianza de la confianza del intervalo que estamos construyendo. ¿Se entendió eso?
como ahora es del 95%, Sí, profe. por eso entramos por este lado de la tabla, porque fíjense que es T de alfa sobre 2. ¿Mm? Bueno, entonces entramos por esta columna, ¿sí? Que es 0,025. Luego tenemos que ver esta otra parte que eran los grados de libertad. Entonces nuestra muestra es 150. Entonces habíamos dicho que los grados de libertad eran n menos 1. Entonces 150 menos 1 es 149. Entonces, acá le hemos cortado la tabla para poder trabajar mejor. Pero fíjense cómo, entonces, si yo tengo un n de 150, acá ya no me aparece. ¿Se acuerdan lo que les explicó el profesor recién? Estaríamos en este caso de infinitos valores de grados de libertad. Ya no aparece ese valor. Entonces nos vamos a este valor, cuando tengamos un valor que es mayor a 29, nos vamos a esta parte, seguimos esta fila y nos fijamos cuál es el valor de t. Y ese valor es 1,96. Y ese es el valor que tenemos que usar para reemplazar en la fórmula. ¿Se entendió cómo usar la tabla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, reemplazamos, ya sabemos entonces cuál es nuestro valor de t, 1,96. Entonces, tenemos este valor. El valor de la media es un valor que el problema nos daba como dato, ¿sí? Entonces tenemos la media menos ese valor de t que lo sacamos de la tabla, y acá tenemos el error estándar. ¿Se acuerdan entonces que teníamos el valor del desvío sobre la raíz de n, que es 150? Entonces, esto es el límite inferior de nuestro intervalo, y el límite superior, fíjense que es lo mismo, nada más que en este caso la media está sumando a esta parte de la fórmula que es el margen de error. Entonces, simplemente hay que hacer los cálculos y vamos a obtener este intervalo de confianza. ¿Sí? Resolvemos y encontramos que el verdadero valor de mu, ¿sí?, se encuentra entre 31,57 y 35,03. Esto es con un 95% de confianza. Y vemos que es un intervalo que no es muy ancho, ¿sí? No es un intervalo que sea muy ancho, así que está, ese es el valor que obtenemos con el 95% de confianza. Esta parte, si quieren, les dejo para ustedes. Fíjense que está el cálculo para hacerlo con el 99% de confianza. Fíjense, acá está resuelto. ¿Qué es lo que obtenemos acá? Quiero ver, compararlo, sí. Este es el otro valor del intervalo con un 99% de confianza. Entonces, leamos un poco acá. Entonces, ¿podríamos saber exactamente cuánto vale mu? No, eso habíamos dicho al comienzo. Nunca vamos a saber cuál es el valor exacto del parámetro. Pero sí nos podemos aproximar a su valor verdadero con estos intervalos de confianza. Y cuanto más preciso es el intervalo, más cerca vamos a estar de su verdadero valor, pero nunca vamos a conocer el valor exacto. Bueno, si quieren ustedes después lean esto, yo quiero avanzar con los ejercicios. No me acuerdo si está resuelto. Creo que sí. Lo vamos a resolver porque acá tiene una cosita que quiero que vean. Veamos este ejercicio 4. Dice que se estudió la eficacia del control biológico de garrapatas del ganado bovino mediante el uso de hongos patógenos. Entonces, para ello se registró
el número de larvas parasitadas en el pasto en 15 parcelas tomadas al azar, y los resultados obtenidos fueron los siguientes. Y nos da aquí los valores. Entonces, el punto A dice, estime la media poblacional del número de larvas de garrapatas parasitadas mediante intervalos del 95 y 99% de confianza. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Después vamos a ver el punto B. Entonces, acá entonces de nuevo estamos frente a un caso de sigma desconocido, ¿sí? Porque no nos da el valor de sigma. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es calcular todos estos valores que necesitamos para poder calcular nuestro intervalo de confianza. Entonces, el n, bueno, nos da el problema, calculamos cuál es el valor de la media, calculamos el valor del desvío, ¿sí? Bueno, primero de la varianza, del desvío, tenemos el calcular el valor del error estándar y el coeficiente de variación. Entonces, dice acá, fíjense, cuando calculamos el coeficiente de variación, ¿qué es lo que encontramos? Miren este valor, 54,95. Y también vemos que el error estándar es de, o el error de muestreo, acuérdense que era expresado en porcentaje, es 14,3. Acá hay una pequeña diferencia, me parece que es por el cálculo con el Infostat, pero es mínima. Entonces, fíjense esos dos valores. ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Alguien se anima? Bueno, creo que está escrito acá. Entonces, estos dos valores que son altos, ¿se acuerdan que habíamos fijado, habíamos dicho que el coeficiente de variación no debía ser mayor al 20%, y habíamos dicho que el error estándar tampoco debía superar el error de muestreo, perdón, no podía superar el 5%, ¿sí? Para poder decir que que las estimaciones van a ser precisas. Entonces ya de antemano estamos sabiendo que esta va a ser una estimación que va a ser poco precisa, ¿sí? Bueno, entonces calculamos el intervalo de confianza, buscamos, esto lo vamos a pasar un poquito rápido, así podemos ver el otro punto, el punto B, ¿sí? Esto que está acá, fíjense, en la construcción del intervalo es lo mismo que en el paso anterior, que lo hemos desarrollado bien paso a paso. Entonces, vamos reemplazando los valores, ¿sí? Fíjense que acá teníamos, son 12 los grados de libertad, tiene que ser que la muestra es 13, ¿bien? Entonces buscamos el valor, como en la confianza es del 95%, entramos por el mismo lugar que recién a la tabla, nos vamos en grados de libertad igual a 12 y obtenemos este valor de t. Los reemplazamos en la tabla, reemplazamos cada uno de los otros valores que hemos calculado primero y obtenemos nuestro intervalo de confianza, fíjense, es este. ¿Qué opinan ustedes? Miren, el verdadero valor de mu está entre 6,25 y 12,5. ¿Qué les parece? Esto es un intervalo ancho. Fíjense que el límite superior es casi el doble del inferior. Esto es muy ancho y esto era esperable porque ya habíamos visto los valores del error estándar y del coeficiente de variación, ¿sí? Entonces, esto es un intervalo que si bien tiene una confianza alta, o sea, una confianza del 95%, pero es un intervalo que es poco preciso. Cuando yo construyo los intervalos, yo quiero que tengan una alta confianza, ¿sí? Bueno, no se entiende nada, pero bueno, una alta confianza, y quiero que sean precisos. Que la precisión también sea alta, que no sea baja. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo puedo manejar o cómo puedo controlar para que el ancho de este intervalo sea menor? ¿Cómo lo íbamos? ¿Se acuerdan qué habíamos dicho? ¿Cómo podíamos
disminuir el margen de error o cómo podíamos disminuir el ancho del intervalo. Bueno, si no se acuerdan, lo habíamos dicho que eso lo podíamos disminuir aumentando el n, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que nos pide. Bueno, entonces nosotros llegamos a esta conclusión, que este intervalo es muy ancho, si bien tiene una confianza alta, pero es poco preciso. Veamos qué nos dice el punto B. El punto B dice que determinemos el tamaño de una muestra, determinemos el tamaño de muestra con el 95% de confianza, de tal modo que la estimación de mu difiera de la media en no más de 2 unidades o 1 unidad. ¿Qué es lo que me está pidiendo ahí? Lo que me está diciendo ahí es que, fíjense acá, tenemos este valor que está acá. Esto 3,12, ¿sí? Es el margen de error, es esto, esta parte, ¿sí? Por eso dice acá, 9,38 más menos 3,12. Acuérdense que habíamos dicho que el intervalo de confianza era la media más menos este valor que es el mismo acá, y acá. Entonces, lo que este problema me está pidiendo es que yo baje, que yo calcule un tamaño de muestra tal que me permita bajar ese margen de error de 3,12, bajarlo a 2 o a 1 unidad. Porque, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que, ¿cómo podía yo achicar mi intervalo de confianza? Era manejando o aumentando el número de la muestra, ¿sí? Ahora yo digo, bueno, ¿cuánto? No sé cuánto, no voy a empezar a hacer, a ver, voy a hacer un experimento, en 15 parcelas voy a evaluar y voy a ver cuánto me sale. No, todavía sigue ancho, no, ahora voy a probar 16 parcelas y bueno, todo eso tiene un costo. Entonces yo lo puedo calcular a esto. Puedo calcular cuál es el tamaño de la muestra que yo necesito para bajar este margen de error y así poder tener un intervalo más preciso. Entonces, para eso tenemos una fórmula, ¿sí? Para calcular el tamaño de la muestra. Esta fórmula es esta que tenemos acá, también está en la cartilla, no pretendemos que la estudien de memoria, y aquí es igual. Fíjense acá. Entonces, igual, el tamaño de la muestra va a ser igual a Z, ¿sí? Yo no sé acá, a ver, ingeniero, ¿está por acá? No sé si acá cuando lo transformé a PDF algo pasó con esta fórmula. En realidad es Z de alfa sobre 2. Claro, perfecto, sí, me parecía que acá faltaba algo. Bien, ¿qué es lo que...? Están mal los paréntesis ahí. Sí. Eso ha quedado mal. Claro, es esto es todo esto que está acá. Fíjense, es Z de alfa sobre 2 por el desvío, y todo eso sobre E. Ya vamos a ver qué es E. Y todo eso, todo ese producto, y con el cociente, todo este cociente, va a estar elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién es E? Fíjense que habíamos dicho Z de alfa sobre 2 por el desvío sobre E. Ese E es el margen de error de la estimación que yo quiero obtener. Fíjense que en nuestro caso, el margen de error que habíamos obtenido era 3,12. Y yo lo quiero bajar. ¿Para qué? Para que el intervalo sea más preciso. Entonces lo quiero bajar en 2 unidades y en 1. Entonces lo primero que hago es reemplazar por 2. Entonces
reemplazo los valores, z de alfa sobre 2 es 1,96, este valor sale de la tabla, por el valor del desvío, que ya lo teníamos calculado, sobre ese valor e, que en este caso es 2. Y todo eso elevado al cuadrado. Y entonces así obtengo cuál sería el tamaño de la muestra que yo necesito. ¿Para qué? Para reducir el margen de error de 3,12 a 2. Y así, ¿qué lograr? Lograr que mi intervalo de confianza sea más preciso. Y lo mismo puedo hacerlo, fíjense que en este punto nos pide que nos bajemos a 2 y una unidad también. Entonces está lo mismo resuelto, pero en lugar de 2, acá tenemos 1, que es el valor de E. ¿Queda claro cómo se hace esto? ¿Y por qué lo hacemos? Sí, profe. Bien. ¿Quiere agregar algo acá, ingeniero? ¿Usted? No, Josefina, en realidad el 2 y el 1 es la diferencia entre la media, ¿no? Entre la media y mu, que vos quieres, que vos estás aceptando y que vos quieres lograr. Entonces, el ES de la fórmula es la diferencia entre X barra y mu. Porque todo sale de la fórmula de Z. Bien. O de la fórmula de T, que es la misma. Que es X menos mu sobre S de X barra. Y S de X barra es S sobre raíz de N. Bueno, perfecto. ¿Se entendió ahí la aclaración que les hizo el profesor? No sé si lo quieres repetir. Si no contestan, los chicos me parece que no quedó claro. A ver, escribir Ya a sea. la fórmula de Z, lo que pasa es que ahí Bueno. está escrita en un solo renglón y no se la ve bien ahí. No sé dónde estará, pero bueno. Bueno, ahí está bien. Z es igual a X menos mu. Barra. A ver. Vamos a aceptar que ese es mu. Bueno, más o menos. Ahí estamos. Sigma sobre raíz de N. ¿Cierto? Sobre el error estándar, sí. Ahí estamos. Eso es raíz de N. Ahí estamos. Y lo que se está despejando acá es N, justamente. ¿Ah? Es N. Señaláselo ahí en la fórmula. Eso es lo que estamos despejando y eso es lo que queremos encontrar como incógnita. ¿Ah? El Z sale de tabla, el X barra lo conocemos, mejor dicho, el X barra menos mu conocemos que es 1 y 2. Esa es la diferencia que yo estaba aceptando. Conocemos el sigma y el elevado al cuadrado aparece ahí, ¿por qué? Porque está la raíz cuadrada de n, ¿no es cierto? Entonces a mí me interesa, por eso aparece elevado al cuadrado toda la fórmula. Entonces la expresión, en realidad, no sé si la podés... No está. Esta A que ver, está acá. déjame que Acá yo... está. ¿A dónde? Esta. Sí, pero ahí no está, no la ven fácil los chicos ahí. Bueno. A ver si yo puedo compartir, a ver. Compartirla esta para... Esperen un poquito. Aguántenme un segundito que yo haga una pizarra y ahí podemos ver en la pizarra esa, podemos escribir ahí alguna...
Ahí tengo que compartir yo, ¿no? Ya dejo de compartir yo, acá estamos, ahí está. ¿Mm? Sí, yo ya estoy. Bueno. Ahí se ve mi pantalla. Sí, No, espera. Ahí se ve la pizarra ahora esta. sí. Sí, sí. ¿Ah? Bueno. Z o T es igual a X barra menos mu sobre sigma de X barra, que sería S, o la varianza, ¿no es cierto?, del desvío estándar, S sobre raíz de n. Si yo despejo n, n, ¿a qué queda igual? N queda igual a Z, ¿no es cierto?, multiplicado por el S cuadrado, perdón, por S directamente, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos acá, sobre D, que sería la diferencia entre X barra menos mu. A esto que está acá le vamos a llamar el E, ese que aparece en la fórmula que le presentó la profesora. Entonces, este E aparece acá. ¿Ah? Y todo esto está elevado al cuadrado por la raíz esta, ¿no es cierto? Entonces ese es el Sí. tamaño de muestra. Y sería el 1,96 que teníamos, 1,96 multiplicado por el S. ¿Cuánto valía S, Josefina? 5,16. O sea, por 5,16 dividido en E, que era la distancia entre X barra y mu, que en un caso hemos tomado 2 y en otro caso 1. Sí. Tomemos 2, que era el primer, y todo eso elevado al cuadrado. Y eso creo que daba como 25. Así O es, 25,57. 25,57. 57. Está bien. Eso es lo que queda la fórmula, pero todo se deriva de acá, de esta fórmula. Bien. Y esto que está acá, este 2, es esto que está acá, la diferencia entre X barra y mu. No sé si ahí queda más claro. Sí, profe, gracias. Bien. Bien, bueno, gracias, ingeniero. Entonces, continuemos. Dejo de compartir yo. Bien, bueno. Acá estamos. Ahí se está, a ver, y acá. Ahí, bien, Sí, ahí está bien. perfecto. Entonces, ¿a qué habíamos llegado entonces? A un valor de n, que era 25,57, por lo tanto habíamos calculado que lo que necesitaríamos es realizar 26 mediciones para poder reducir ese margen de error, ¿sí? De 3,12 a 2. Y hacemos el mismo cálculo
para reducir ese margen de error de 2 a 1, nos da que necesitaríamos hacer 102 mediciones. ¿Sí? Eso es lo que queda después de resolver este punto. Acuérdense que entonces si volvemos, nos acordamos un poquito, lo que estábamos haciendo es calcular un tamaño muestral que nos permite bajar ese margen de error que lo teníamos que era un poco grande, que era, digamos, que nos daba un intervalo poco preciso, era 3,12. Entonces, de esta manera, lo que podemos hacer con esos valores de n es lograr que este intervalo sea más angosto, por lo tanto, sea más preciso. Bueno. Entonces, si esto ya está claro, todos los ejercicios son similares a eso. Fíjense que en la cartilla hay otros, sería bueno que los vayan resolviendo. Y veamos ahora un tema más que nos queda, que es cortito, que es cómo calculamos los intervalos de confianza para las proporciones, para la proporción poblacional pi, que se simboliza con este, a ver, así, ¿sí? Con este símbolo. Esta es la proporción poblacional. Bueno, entonces veamos un ejemplo. Dice acá, en una muestra aleatoria de 120 gallinas ponedoras de 20 semanas de edad, se encontró que 80 de esas 120 habían comenzado su etapa reproductiva. Entonces, veamos que el punto A nos dice, construye un intervalo de confianza del 95% de confianza para la verdadera proporción de gallinas de esa edad, o sea, de 20 semanas, que comenzaron la etapa de producción de huevos. Entonces, acá, fíjense, nos piden también un intervalo de confianza, nada más que ahora vamos a trabajar con proporciones. ¿Sí? Veamos cómo lo resolvemos. Entonces. Es importante que ahí entiendan de que esta sería una aproximación de la binomial a la normal. Porque esta en realidad estamos hablando de una distribución binomial. Bien, entonces, así como les ha dicho el ingeniero, fíjense que entonces, ¿qué es lo que teníamos en la binomial? ¿Qué es lo que tenemos acá? Este P sombrero, ¿sí? Se está refiriendo a la proporción, ¿sí? Que yo tengo en la muestra. ¿Sí? Como mi proporción es la que es de mi interés, ¿cuál es? Es la proporción de gallinas que comenzaron la edad de producción de huevos, y el dato nos dice que son 80 de las 120, entonces yo voy a hacer un cálculo acá. ¿Cuál es mi valor de este P sombrero? Es 80 de ese total 120. ¿Sí? Entonces, ese valor, ese cociente nos da 0,67. Entonces, fíjense cómo acá nos dice que X es el número, es el éxito. ¿Sí? Es lo que yo les acabo de decir, que nosotros estamos interesados en saber cuál es la verdadera proporción para las gallinas que han comenzado esa etapa de producción de huevos. ¿Sí? Bueno. Y si este es nuestro P sombrero, acuérdense que cuando estudiamos binomial, así como teníamos la proporción de éxitos, teníamos la proporción de fracasos, que era, en este caso la denominamos Q sombrero, y es igual a 1 menos P. Entonces, 1 menos los éxitos, que es 0,67, es 0,33. Entonces, este intervalo de confianza, fíjense que el valor que utiliza del estadístico es el valor de Z alfa sobre 2, ¿sí? Entonces, ese valor es 1,96. Entonces, vamos a ir reemplazando los valores en esta fórmula.
Entonces, fíjense, tenemos este valor de P, ya lo tenemos calculado. Fíjense que la estructura del intervalo es igual a la que ya hemos estudiado. Tenemos este valor de la proporción de éxitos, es más o menos que sería como el margen de error de mi intervalo de confianza. Entonces, tenemos el valor de P que hemos calculado, menos este valor de Z alfa sobre 2, fíjense que acá tenemos una raíz, la raíz de P por Q sobre N. Y para este otro lado, fíjense que tenemos el término es el mismo, nada más que está sumado. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Y obtenemos entonces un intervalo de confianza de 0,59 y con un límite inferior de 0,59 y un límite superior de 0,75. Entonces, podemos decir que con un 95% de confianza, el valor de la verdadera proporción se encuentra entre estos dos valores. ¿Sí? Entonces acá está, este intervalo tiene una probabilidad del 95% de confianza de contener al parámetro pi. Entonces, y es un intervalo, fíjense, acá nos dice que tiene un margen de error del 8%. ¿Y qué habíamos dicho eso? Que es un margen de error que es alto. Entonces, fíjense cómo el punto B nos pide, también igual que en el punto anterior, nos pide bajar ese margen de error. Dice, calcula el tamaño de la muestra para que esa proporción muestral, digamos, esté dentro del 2% de la verdadera población de gallinas de 20 semanas, o sea, hablamos de la edad, que comenzaron su etapa productiva. Entonces, acá estamos en el mismo caso, tenemos que calcular el valor de n, ¿para qué? Para disminuir ese margen de error, ¿sí? Queremos que ese margen de error esté dentro del 2%. Entonces, vamos a, fíjense que esta fórmula es similar, no es igual a la fórmula que hemos usado en el ejercicio anterior. Fíjense que en este caso solamente E está elevado al cuadrado, ¿sí? Igual esta fórmula también está en la cartilla de fórmulas y la pueden sacar de ahí. Y fíjense que acá también el valor de Z también está elevado al cuadrado. Z está elevado al cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos los valores. Fíjense que acá está expresado en porcentaje. Por eso después acá decimos 0,02. Eso también tengan cuidado en los problemas. Reemplazamos los valores. Z es 1,96, va elevado al cuadrado. Reemplazamos el valor de P por el valor de Q. Y entonces obtenemos que para poder tener un margen de error que esté dentro del 2%, lo que necesitamos es una muestra de 2.123 gallinas. Fíjense que es bastante grande, pero acá dice el tamaño muestral resulta muy grande porque se exige ese margen de error que es muy bajo. Y en proporciones normales se acepta, cuando hablamos de proporciones, sí se acepta un margen de error del 5 hasta el 5%. Y bueno, con este ejercicio terminamos este tema. Traten de ir resolviendo, los ejercicios de la cartilla son muy similares y traten de ir viendo todas estas cosas que les hablamos, de fijarse cómo es el ancho del intervalo, qué es lo que me está queriendo decir, fíjense si es preciso o no, si las estimaciones puntuales ya me van hablando un poco esto de la
precisión de la estimación que voy a hacer. Así que bueno, creo que con todas estas herramientas pueden resolver y ya ir interpretando los resultados, y si quieren después lo vemos en la clase de consulta del lunes, si es que tienen alguna duda. No sé si acá el ingeniero quiere agregar algo. No, está bien, Josefina. Profe, yo tengo Chicos, una pregunta, sí. pero es sobre el jueves. ¿El jueves va a haber clase o es la recuperación nomás? Es solo la recuperación. Bien, muchas gracias. Ya la próxima clase es el martes que viene. Y va a haber una clase de consulta, si quieren, de este tema el lunes. ¿Mm? O bueno, del tema que quieran, por supuesto. Bueno, si no hay alguna otra consulta. Chao, profe, gracias. Podemos dejar acá. Bueno, Chao, profe, chao, gracias. hasta luego. Chao, hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias. Luego. Detenemos la grabación. Sí, así es.